Usted tiene una relación sentimental con alguien a quien ama mucho, dan largas caminadas juntos, hablan hasta el amanecer. Parece ser la persona correcta. ¿Será el compañero o compañera que ha sido diseñado para usted? Solo hay un problema, solo un problema. No comparten la misma fe. ¿Qué debe hacer? Bienvenidos a Temas de Actualidad. El día de hoy me acompaña la señora Ruth Izquierdo desde El Paso. Mi nombre es Yolanda Santos. Bienvenida, señora Izquierdo. Gracias, Yolanda. Es un placer estar aquí con ustedes. Escuchó el principio, ¿verdad?, de nuestra historia. Sí, cómo no. Alguien tomando caminadas juntos, conversaciones largas, parece ser la persona correcta. Y esto me trae a memoria, si nos acompañan los televidentes, a leer con nosotros 2 de Corintios 6:14. El apóstol Pablo escribió: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo no me va a traer recuerdos? Esa es una de mis muy preferidas versículos de la Biblia. Eso me recuerda mucho las palabras que escuché varias veces después de haber conocido a mi compañero. Te lo dijimos, te lo advertimos. Y la razón que digo esto es cuando yo conocí a mi esposo, Miguel, yo lo amé luego, porque yo le veía tantas cualidades a él. Era amable, era sensible, era humilde sobre todo y muy inteligente. Yo le veía unas cualidades de un completo cristiano y eso fue lo que me llevó a casarme con él. Cuando nos conocimos, yo luego dije, es cristiano, seguramente que es cristiano. Pues entonces yo ya estaba lista para preguntarle, pero él me ganó la pregunta y me la hizo. Me dice, usted es cristiana, ¿verdad? Y yo le respondí, sí, con mucho gusto, porque dije, de seguro que es cristiano. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cristiano, pero era católico. Yo nunca me lo imaginé, porque yo no le veía crucifijo colgado en su cuello. Entonces yo dije, ¿será bautista? ¿Será metodista? ¿Luterano? ¿Qué será? Nunca pensé que católico. Así quedó, nos casamos, pero con el entendimiento de que ni él me iba a prohibir a mí mi iglesia, ni yo la de él. ¿Nos puede decir qué edad tenía en ese momento usted al Yo casarse? tendría 25 años. 25 años. 25 años. ¿Usted dice que tuvo familia, alguien que le dijo, no lo hagas? ¿Qué Sí, razones claro. le dieron ellos? No nada más de mi familia, sino de la iglesia. Mm. Mira, vas a encontrarte con bastantes problemas. Él no es de tu iglesia, él te va, eventualmente te va a quitar de que vengas a la iglesia. Tus hijos no van a ser de la iglesia, vas a sufrir por ese lado. Ah, no, pero yo creía que yo podía todo. Dije, no, yo lo cambio, ¿verdad? Yo puedo cambiarlo. Eventualmente él va a ser adventista, confiando en mis propias habilidades, claro. O sea que se casaron, se consumó el matrimonio. ¿Fue fácil al principio? Háblenos del principio, de esa jornada. Al principio, bueno, por lo pronto era bien, ¿verdad? En veces me acompañaba él a la iglesia, pero más bien el domingo es cuando él se iba a su iglesia. Pero su iglesia era muy distinta a la mía era de todo el día el sábado, como quien dice, ¿verdad? Tenemos tanto que hacer nosotros el sábado, ¿verdad? Cuando lo dedicamos al Señor. Pero él iba 15 minutos a la iglesia los domingos antes de irse a jugar golf. Entonces, esa era su iglesia. A mí no me molestaba en lo absoluto. Fue después cuando vino la familia. ¿Cuántos hijos llegaron? Tuvimos 4, 2 hombres y 2 mujeres. ¿Cómo fue esa jornada con los hijos? ¿Nacieron? ¿Y alguna dificultad en cuanto a la relación? Bastante, porque ya después, cuando ellos ya estaban de una edad de que podían caminar, él se los llevaba a la iglesia de él los domingos.
¿Causaba eso fricción? Claro que sí, porque ellos venían, aparte de que lo que ellos escuchaban en la iglesia, que no era gran cosa, ¿verdad? Pero aprendieron a persinarse y a él les exigía que cuando comíamos ellos se persinaran. Entonces cuando ellos ya se persinaban, entonces yo les pedía que hiciéramos oración. Entonces podía sentir la tensión de él y mía, ¿verdad? Porque estábamos en conflicto uno y el otro. Pero usted lo amaba. Yo lo amaba mucho. Hasta que él murió yo lo amé. Entonces yo creía que yo podía todo por ese amor que le tenía. Y más bien fue por lo que yo me mantuve, por el amor que yo le tenía y también por lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo puedo yo citar ahorita. En Primera de Corintios, el capítulo 7 y versículo 12, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, empero ahora son santos. Entonces eso era lo que me mantenía a mí. Le daba valor. Me daba el valor y la fortaleza para seguir adelante. Nos dijo algo acerca de las relaciones con los hijos creciendo pequeños. ¿Qué acerca de la familia de él? ¿Tenía buenas relaciones usted con ellos? Podemos decir que es algo pretendiente nomás, que pretendíamos, tanto ellas como yo, ¿verdad? Íbamos para la casa a visitar a su mamá y a su papá y siempre había indirectas de religión en las pláticas, ¿verdad? Siempre se hablaba de los protestantes. Es conflicto con la familia. Conflicto con la familia, sí. Usted me estaba contando un poco acerca de cuando la mamá de su esposo vino a visitarlos con un obsequio, con un regalo a su casa. Sí, ella fue a México. Ellos tomaron unas vacaciones a México y vinieron muy contentos para la casa a traerle un regalo para los dos, según esto, ¿verdad? Y dijo, pero con una condición, que esta la tienen que colgar en su recámara. ¿Cuál fue el regalo? Pues el regalo fue un cuadro de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pasó con ese cuadro? Y así fue, lo colgó mi esposo en la pared de nuestra recámara. Entonces él todas las mañanas, y yo con una sonrisa, claro, ¿verdad? Y todas las mañanas él, antes de irse al trabajo, iba y se arrodillaba adelante del cuadro ese, se persinaba y yo creo, decía un rezo o oraba. Una de esas veces yo iba entrando a la recámara, pero lo vi que estaba hincado y me detuve. A la vez él volteó y me vio y me dijo, ¿crees que estoy loco, verdad? Porque estoy arrodillado aquí. ¿Cuál fue su respuesta? Le dije, no, al contrario, yo no conozco tu corazón. Dios conoce tu corazón y Él sabe lo que tienes en tu corazón. Señor Izquierdo, usted ha tocado algo importante. Usted hizo una decisión, podemos decir, equivocada, aun cuando le habían dado consejos. Vinieron los hijos, ahora se encuentra en la situación enfrentando la familia de su esposo. Traen un regalo. Esto hubiera podido causar aún más conflicto si usted hubiera tenido una respuesta negativa, ¿verdad? Pero usted tuvo una respuesta de un cristiano, aceptando que no conocía. Eso era lo que yo me mantenía en mente, exactamente, de que yo me tenía que comportar, si lo quería ganar, tenía que comportarme como una cristiana. Cuénteme en cuanto a la vida de su esposo. Usted dice, ¿qué ocupación tenía su esposo en ese entonces? Mi esposo era físico y ingeniero. ¿Tuvo Era un atleta también, él jugaba básquetbol, fue un gran estrella también. ¿Tuvo algunas preguntas para usted en el transcurso? Eran muchas las que él tenía y yo sé que él de mí no las iba a aceptar, tenía que venir de alguien más. ¿Cómo sucedió que el Señor siempre pone los medios, verdad, cuando uno le está pidiendo? Y vino el evangelista Kenneth Cox al Paso a poner una campaña bien grande
Y yo estuve muy involucrada en esa campaña y una de las noches le pedí yo a él, le dije mi problema con mi esposo. Dijo, yo voy. Y fue a la casa esa noche y habló con mi esposo. Se estuvo, yo creo, ahí hasta como las 12 de la noche, hablando y contestándole pregunta tras pregunta tras pregunta. Él no le quedó otra pregunta, gracias a ese evangelista. ¿Quedó satisfecho con Quedó satisfecho con todo lo que él le contestó, porque como él averiguaba todo, ese era su trabajo, ¿verdad?, de él. Entonces cualquier cosa, cualquier pregunta, algo que no se comprobaba, le quedaba duda y él se las contestó todas. Wow, eso, lo que ocurrió con el evangelista viniendo a visitarlo, ¿en qué parte de su vida ocurrió eso? ¿En qué parte de la vida de su esposo? ¿Habían pasado muchos años o fue Pues ya temprano? hacía como 10 años que teníamos de matrimonio. Teníamos 10 años de matrimonio. ¿Cuál fue su reacción después de las preguntas haber sido contestadas? Después de eso, él jamás trabajó en sábado ya no trabajaba. En sábado lo guardaba, me acompañaba a la iglesia de vez en cuando, no siempre. Y quedó tan satisfecho él con esas preguntas que él ya cambió su modo de pensar. Lo que él pensaba de cuando uno moría, el estado de los muertos, ya para él no era aquello. Él pensaba que el morir, allí terminaba todo. Él no tenía ninguna esperanza. Y ahora ya había cambiado que tenía esperanza. Que tenía la esperanza. Me gustaría ir un poco más atrás cuando estaban quizá en el medio de su matrimonio, ¿verdad? En la mitad. Y él tenía una vida muy ocupada, ¿verdad? Su vida social, porque él era profesor. ¿Cuál era uno de los retos para usted teniendo una fe diferente a la de su esposo? Una de las ocasiones que usted recuerda que tenía que mantener su fe o no mantenerla. Bueno, como le dije anterior, él cambió mucho, ¿verdad? Pero siempre existían varias cosas, varios puntos que molestaban bastante y causaban tensión en nuestro matrimonio. Por ejemplo, los viernes. Siempre los sociales de la universidad eran en viernes. ¿Qué hacía usted? Y yo no podía ir el viernes. Y yo le decía a él no entendía. Sí lo entendía, pero él tenía que cumplir con sus deberes. Él pensaba, ¿verdad? Y iba él solo a lo social. Si eran en un día de la semana o el sábado en la noche, yo lo podía acompañar, pero el viernes en la noche yo no podía. Y muchas veces él tomó la iniciativa, iba a la oficina de ingeniería y les pedía que por favor cambiaran el día al sábado, por la noche. Y sí lo hicieron en varias ocasiones. En las ocasiones en que usted aceptaba la invitación de él, lo acompañaba porque era su esposo, y usted, su esposa, cuénteme alguna ocasión que recuerde, había conflicto con su fe en esos lugares sociales. Claro, muchísimo, porque por ejemplo, era de tomar. Todos tomaban. Bebidas alcohólicas. Alcohólicas, sí, y todos platicando y con su vaso en la mano, ¿verdad?, con su bebida. Entonces, yo a mi parecer estaba cumpliendo con mi deber de cristiana y lo que yo le había prometido a mi Dios, ¿verdad?, cuando yo acepté. Entonces yo agarraba un vaso con agua y ahí andaba con el vaso de agua también yo, ¿verdad?, aparentando pues más bien, ¿verdad?, de que no estaba defraudando a mi Dios, pero a la vez... Usted no tenía paz. No tenía paz porque yo sabía que esta era una falsedad la que estaba haciendo. Sí. Conflicto. Pero él me comenzó a ver eso y él también me amaba mucho. Entonces él ya me comenzó a decir que no lo hiciera. No tienes que hacerlo, Hani, me decía él. Y ya después ya no lo hacía. Señora Izquierdo, usted ha sido honesta y cándida de compartir esta parte de su vida. Estoy pensando en televidentes que nos están mirando, especialmente pienso en gente joven, jovencitas, jóvenes, que están quizá en este ciclo de vida de elección. También dan caminatas juntos, piensan que es la persona correcta, lo aman profundamente o la aman, pero son personas de diferente fe. ¿Cuál sería su consejo para una persona en esta situación? Pues yo no se los aconsejaría, absolutamente y definitivamente no, porque son muchos los riesgos y mucho sacrificio. Con el amor es bastante difícil llevar un matrimonio cuando los dos caminan espiritualmente juntos,
Ahora cuando no, pues entonces es más difícil. Yo no se lo aconsejaría. Son muchos los riesgos, muchos los sacrificios. Tiene que mantenerse ella muy firme, o él muy firme. Solo no lo va a poder hacer. ¿Por qué no encontrar una compañera de su misma fe? Más fe. Había sido tan más fácil. ¿Lo volvería yo a hacer? Pues si lo amaba como lo amaba. Yo creo que sí. Somos esa clase de humanos, ¿verdad? Sí. Podemos repetir lo mismo. En esos años, usted está hablando, yo sé que ha sido honesta en muchas áreas, ¿nos diría su edad actualmente? La que tengo. En este momento. Hoy tengo 71 años. Quiere decir que esto ocurrió hace cerca de 50 años. ¿Usted recuerda en ese entonces, había ocurrido con las familias o las amistades que tenía alguien que había pasado por la misma situación? Cuando yo estaba pasando por esto, no hallaba con quién hablar. No hallaba, porque si iba con mi familia, te dijimos, te lo advertimos, ahora aguántate. Iba con hermanas de la iglesia y se acercaban a mí y me decían, no vino tu esposo, ¿verdad? Qué lástima. Eso me dolía tanto, me dolía tanto. Entonces yo llegaba a la casa y yo me ponía de rodillas y iba con mi mejor amigo, que él es el fiel, me daba paz, me daba consuelo y me daba fortaleza para seguir adelante. Y él no la estaba juzgando. Y él no me estaba juzgando. Él conocía mi corazón, pero también conocía el corazón de mi marido. Sí. Él nos bendijo muchísimo en lo que estuvimos juntos. Bueno, usted ya le dio un consejo a las personas que están a punto de cometer, podemos decir, este error. ¿Qué acerca de las mujeres o hombres que están en este momento, en esta situación, que están en yugo desigual? ¿Cuál sería el consejo a darles? Empecemos con ella, a una mujer. Si ella lo ama, pero amor, ¿verdad? Y él o él a ella, que sigan, pero que no se suelten de la mano del Señor, porque si no, no pueden. Sola o solo no lo pueden hacer, no lo logran, es imposible. Solamente teniendo ese amigo, ir con él cada vez que las cosas se ponen difíciles. Es tremendo. ¿Usted estuvo cuántos años casado con su esposo? Ya íbamos a cumplir los 50. 50 años. Y aún tiene en memoria, ¿verdad?, todos los momentos buenos y los momentos difíciles durante esa jornada de conflicto. Y mucha satisfacción en saber de que él aceptó a Cristo y aceptó todo lo que está en las Escrituras. Gracias ya a Dios. No creía en el hombre, creía en Cristo. Eso da satisfacción. Amén. A pesar de lo duro de la jornada, ¿verdad? Así es. Estaba pensando también en qué clase de tuvo alguien, usted asistía a la iglesia, ¿verdad? Al asistir usted a la iglesia, ¿había algún apoyo de parte en cuanto a su situación? Aunque usted no iba, pero ¿encontraba algún apoyo para personas que estuvieran en la situación que usted estaba? ¿Había algún ministerio, algo para ayudar? Todavía no salía el Ministerio de la Mujer, que era una lástima, ¿verdad? Porque eso está ayudando mucho a la mujer ahorita, el Ministerio de la Mujer. Compartimos, lloramos juntas, oramos juntas, nos apoyamos. Y en aquel tiempo, pues uno tiene miedo, ¿verdad?, confiarle a alguien porque después van a saber. Siempre uno trata de, como humano, ¿verdad?, que todo el mundo crea que tienes el matrimonio perfecto, ¿verdad? Entonces, si yo le confiaba a alguien, iban a saber que no era perfecto mi matrimonio y que eso me había pasado por haberme casado con uno fuera de mi iglesia. Entonces, en verdad, no tenía con quién ir. Jehová, Jesús, mi Dios, era el único con el que podía yo ir. El único que tenemos para ir. Exacto. En su caso fue el yugo desigual, pero tantos casos, ¿verdad? Todos nuestros casos. Sí. Un pecado es igual al otro, pequeño, grande. Tenemos una hermana en la iglesia que tuvo 9 hijos, 7 mujeres y 2 hombres. Todos se los llevaba ella a la iglesia. Yugo desigual también. Y ahora ella tuvo un incidente donde ella se enojó un día y le agarró todos sus santos de él y se los quemó. ¿Cuál fue la reacción de su esposo? Peor en contra de ella.
Pero gracias a Dios ahora él acompaña todo el tiempo a la iglesia. Todavía no se bautiza, pero él aún ahorita está, yo creo, muy cerca ya de bautizarse. Pero como se mantuvo. Cada situación tan diferente, ¿verdad? Tan diferente, el caso suyo se tuvo que casi con guantes, sí, ¿verdad? Tratar la situación. En otras situaciones el Señor impresiona diferentes formas de actuar. Esta esposa tuvo que tomar todos estos ídolos, quitarlos de su casa, y podemos quizá decir, oh, eso fue un error. No sabemos, ¿verdad? No vamos a juzgar las razones que hubieron, y el esposo está actuando positivamente. Él sí. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. El tiempo se nos está yendo. Todavía tenemos unos minutos para tratar de resumir esta área de yugo desigual. ¿Usted cree que existe en este momento la posibilidad de que hay gente que está tomando este riesgo aún a sabiendas en la época actual que vivimos? Si creemos que estamos al tiempo del fin, ¿usted cree que haya más información para las personas, para las futuras parejas, de no cometer este error? ¿Hay más información, hay más experiencias que ellos podrían ayudarse antes de...? Pues sí, yo creo que hay bastante información, porque ahora con la tecnología y todo puede uno obtener información de la que quiera, ¿verdad? Pero digamos, en este caso y en la era que estamos ahorita, como está nuestra juventud, el Satanás ahorita anda, pero bien fuerte detrás de ellos. Entonces como vemos los problemas ahorita que está causando todo, los matrimonios, como diremos, desiguales, es por la televisión, la pornografía, la computadora. En la computadora usted puede sacar todo lo que usted quiere de pornografía. Entonces la juventud ahorita está atacada. Las pasiones, las decisiones, las razones que usan para casarse no están basadas en un amor cristiano, espiritual, nada de eso. Se les hace muy fácil y pues terminan en fallar. Eso es lo que está sucediendo. Un divorcio. Afectado a los hijos. Niños sueltos, huérfanos ahí tirados por donde quiera. Hablando de niños, señora Izquierdo, díganos un poco acerca de, en el presente, ¿dónde se encuentran sus hijos espiritualmente hoy? Pues ahorita ellos están pues ya en las creencias de mi iglesia, todos. Ellos llevan su vida de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Ellos se basan, ¿verdad? No van a la iglesia, más que en ocasiones especiales cuando yo les pido. Ahora por medio de los nietos son los que están alcanzando ellos más a Dios y acercándose más a Él. La niña le dice a mi hija, mam, ¿para qué vamos a ir a la iglesia católica si no creemos nada de lo que dicen? Entonces ya mi hija se queda callada. Mi nieta es una muchachita muy inteligente, tiene ya 20 años ya, y ya va a terminar su universidad. Entonces yo le digo, hija, si a ti no te dicen algo y te lo comprueban con la Biblia, no lo creas. Cualquier cosa que te aconsejen, pide que te lo demuestren en la Biblia y así lo puedes creer. Así es de que ese es un consuelo para mí, que por medio de mis nietos, mis hijos se están acercando a Él. Yo también creo que por medio de su vida, de su testimonio, sus hijos saben, ¿verdad?, del dilema por el que usted pasó. Ellos entendieron, sí, claro. Entendieron que su madre estuvo en el yugo desigual, vieron sus luchas, supieron, ahora sus nietos, pero ellos han sido también influenciados por su madre, por su abuela, porque ahora sus nietos tienen esa influencia. El Señor finalmente triunfa, ¿verdad? Triunfa, definitivamente. Nuestros minutos pasan y quisiera recordar en este momento esas dos experiencias, aquellos que están a punto de tomar esa decisión, a ellos, ¿qué quiere dejarles? Más que nada, que no se suelten de la mano de Dios, que le pidan a Dios, escuchen los consejos de sus seres amados, que los aman, y verdaderamente y sinceramente el consejo viene del fondo del corazón para ellos. Yo sí les digo, oren mucho, pídanle a Dios que los guíe, y Él les puede dejar saber qué es lo que deben de hacer. O sea, orar especialmente antes de la elección de esa pareja. Amén. Especialmente en estos días que vivimos. Sí. Y para aquellos que ya están en esa situación que usted estuvo,
años atrás, para aquellos que ya han tomado el paso en el yugo desigual, para aquellas mujeres y aquellos hombres que están en este momento allí, ¿qué quiere recordarles? Para esas personas yo las compadezco. Yo les pido que abran sus escrituras muy seguido, y uno de esos versículos se los quiero dejar en mente, y se encuentra en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 12, y dice así: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida, y la mujer que tiene marido infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje, porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. Yo creo que esa es una buena forma de terminar y de dar esperanza, ¿verdad? Si tenemos Amén. Esperanza, ¿no es maravilloso tener la palabra de Dios? Amén, así encontrar es. esperanza antes de tomar una decisión, y aun cuando tomamos la decisión equivocada, aún así, ese amor misericordioso y grande, encontramos nuevamente esperanza. Porque Él nos ayuda, precisamente. ¿En su iglesia en este momento hay algún ministerio que ayude a casos en el que usted estuvo? Ahorita lo que está trabajando y funciona muy bien es el Ministerio de la Mujer. Allí nos ponemos de acuerdo, y si hay alguien que tiene algún problema, asignamos a una de las personas que vayan a hablar con esa pareja, con la persona. Bien. Señora Izquierdo, fue un placer tenerla con nosotros. Gracias, fue un placer estar aquí. Gracias por aceptar la invitación, y a ustedes también, que han aceptado la invitación de acompañarnos durante esta jornada del yugo desigual. Yo creo que no es algo desconocido para ustedes. Todos hemos sido afectados con un amigo, con un familiar, y podemos traer esperanza. Ánimo a aquellos que están tomando la decisión en este momento, y esperanza para aquellos que ya han tomado esa decisión. Podemos decir errónea. Está en las manos del Señor, hay esperanza. Aún esa pareja infiel puede convertirse y sus hijos pueden ser santificados. Nuevamente, gracias por acompañarnos a Temas de Actualidad, que ha sido diseñado especialmente para usted.